Hola a todos, somos un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo que cursa el segundo ciclo de diferentes carreras, lo cual a continuación vamos a presentar lo que es un audiovisual centrado en el cuento Los Cainas, cuyo autor es César Abraham Vallejo Mendoza, lo cual el cuento Los Cainas está centrado entre la locura y la cordura, lo cual tiene límites de la percepción de la salud. Asimismo, vamos a conocer aspectos relevantes en la vida de Vallejo, como también aspectos de suma importancia que El día de hoy les nosotros hablaré debemos sobre los conocer. aspectos biográficos de César Vallejo. El punto específico que tocaremos serán sus estudios superiores. Como muchos ya saben, César Vallejo es reconocido por sus obras, sus poemas y la familia humilde del que él venía. En el camino universitario de César Vallejo, él enfrentó un montón de obstáculos, pero a pesar de ello, él nunca se rindió y siguió adelante hasta conseguir su objetivo. Él ingresó a la Universidad Nacional en Trujillo, pero por motivos familiares, económicos, no lo pudo culminar. Desde ese entonces, él empezó a trabajar, a laborar y llegó a Lima a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Marcos, pero por motivos X, él se retiró. Él regresa a Trujillo a seguir estudiando en la Universidad de la Libertad con la carrera de Letras y Filosofías. Después de un tiempo, él se gradúa, obtiene su bachiller y su tesis titulada El romanticismo de la poesía castellana. Después de ello, en su último año de letras de César Vallejo, él empezó a estudiar la carrera de César Derecho. Vallejo es un modelo de tenacidad y resiliencia en el ámbito académico. A pesar de todos los obstáculos que este enfrentó, logró completar sus estudios superiores, explorando una gran variedad de disciplinas académicas, desde la medicina hasta letras y las ciencias sociales. Su historia nos recuerda que la voluntad de aprender y la determinación para superar los desafíos son fundamentales para el éxito académico, educativo y en la vida, y sirven para inspiración para todos los estudiantes que como nosotros nos enfrentamos a dificultades en nuestro camino hacia el éxito. La Cena Miserable forma parte de la primera colección de los poemas de César Vallejo, titulada Los Heraldos Negros. El poema fue publicado en 1918 y contiene un poema impactante que refleja la angustia y la desesperación del yo poético frente a la pobreza y el sufrimiento humano. ¿Cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodos estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alimenta no tendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blosones? Por haber padecido, ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre y desvelo. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una montaña eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo? Con este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran de codos. Todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha venido y mucho se ha burlado acerca y alejo de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana. La tumba y menos sabe ese oscuro. ¿Hasta cuándo la cena durará? La Miserable es un poema que se centra en el deseo de la muerte de Vallejo, ya que él estaba pasando por un sentimiento de tristeza ante las pérdidas irreversibles de sus seres queridos, lo cual en su vida personal Vallejo nos refleja la soledad como como un sentimiento más profundo dentro de su vida personal. La recreación de los aspectos estructurales del género fantástico dentro de un marco andino generó una visión de lectura única, que simplifica aún más en la obra literaria Los Cainas. Esta noción de situar al individuo andino en su entorno sociocultural y político en relación con la enfermedad, además de la construcción del universo fantástico y aterrador, que refleja la variedad cultural, constituye la perspectiva desde la cual se pretende analizar la narración. Los Cainas
Se trata de un cuento de terror en el cual el narrador protagonista es homoerótico y en su largo análisis que solo se revela al final. Se cuenta la historia en retrospectiva. Creemos que el cuento en cuestión cumple 2 de las 3 categorías básicas del horror punteril. Se trata, como hemos visto, de una obra paranoica que no distingue entre la realidad y pesadilla. Este cuento relata la aparición de la demencia como una dolencia en el universo del narrador. Asimismo, analiza la conexión entre 2 ámbitos de la violencia. El enfoque, lejos de limitarse a una simple exploración de lo desconocido y irracional, radica en cómo Vallejo aborda lo inquietante y cómo investiga lo magnífico. Bueno, ahora yo haré un comentario sobre el análisis literario. Para empezar, realizar un análisis literario de los Kainas conlleva a entender la reinterpretación de los elementos fundamentales del género fantástico en el contexto andino, ya que, como menciona el autor Varas en el año 2013, párrafo 1, el argumento se basa en conceptos científicos, tales como la teoría de Darwin, la evolución del mono al hombre, el papel cuestionado del hombre que no ha superado su fase de mono y el regreso del hombre a su estado original de mono. Vallejo combina la teoría científica con elementos fantásticos de su relato dentro de este género literario. También se contrasta la representación de los aspectos estructurales del género fantástico en el entorno andino, con hechos reales relacionados con la cultura andina y su entorno sociocultural y político. Si bien el cuento Los Kainas es una historia de terror con elementos de fantasía, también aborda temas como la conexión de la enfermedad con diversos aspectos de la experiencia humana. Como se aprecia, el cuento de Vallejo es un cuento paranoico que no distingue entre la realidad y la pesadilla, donde se explora la relación con la enfermedad y creando un universo fantástico y aterrador que refleja la diversidad cultural. Se destaca el valor de Vallejo como un escritor que ha logrado reconstruir esta estructura del género fantástico de los Andes y ha creado una visión única de la lectura. A lo largo de su vida, Vallejo demostró un enfoque que iba más allá de lo simple e irracional, abordando cuestiones inquietantes y grandiosas en sus obras literarias. Los Kainas es un cuento valioso para aquellos interesados en el género del terror y la literatura andina. La pérdida de la pudora es uno de los conflictos que vive nuestro protagonista dentro de la obra Los Kainas. A medida que la narrativa avanza, el desvarío de Luis Urquizo llega a afectar a todos sus parientes de sangre y a todo el poblado de Kainas. Esta grave enfermedad llegó a afectar al padre de nuestro protagonista, por lo que en su encuentro nuestro protagonista decidió huir de la situación, caminando sin rumbo alguno. En una escena posterior, nuestro protagonista fue invadido por un pensamiento de esperanza, que su madre esté sana y salvo, pero haya sufrido la misma consecuencia o de la misma situación que sufrió su padre. En una escena posterior, nuestro protagonista vuelve a buscar a su padre para confirmar que solamente él fue el afectado por esa terrible enfermedad. Pero lamentablemente, la conversación entre hijo y progenitor da un paso más a la pérdida de la razón, debido a que culmina en carcajadas. Por otra parte, el regreso dentro de la obra toma un significativo mucho más relevante debido a su enlace con el retroceso evolutivo en el comportamiento de los habitantes. Y finalmente, la obra concluye con nuestro narrador internado en un centro psiquiátrico, dejando más dudas a los lectores sobre la estabilidad mental dentro de la obra, debido a su final abierto, que deja la imaginación al lector, al ser incongruente o inverosímil. En un oscuro pasillo, el hijo, con una expresión de miedo, entra en la habitación y enciende una vela para iluminar el lugar. La luz parpadeante revela paredes deplorables y muebles cubiertos de polvo. Escucha pasos que se aproximan rápidamente, creando una sensación de miedo. Enciende la vela y mira alrededor los pasos que se acercan, y la ligera luz de la vela ilumina la figura de su padre. Luz, necesitamos luz. Padre, soy tu hijo, no estás enfermo. No somos animales, somos humanos. El hijo enciende otra vela, tratando de resistir la oscuridad que se siente a su alrededor. Pobre alma perdida, cree que es hombre, está loco. El hijo, tembloroso, retrocede unos pasos. Todos los seres de la habitación empezaron a decirle loco.
loco. Y todo de entorno negro nuevamente. En ese momento, un empleado del sanatorio, vestido con el uniforme amarillo, se acerca y saluda al hijo, mientras lo conduce a su celda, perdiéndose juntos en los pasillos del sanatorio. Buenas tardes, licenciada Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por darse el tiempo y la molestia de venir a asistir a esta entrevista donde hablaremos sobre la vida y obra de un importante autor que es César Vallejo. Ay, gracias a ustedes, a ti y a tus compañeros por la invitación. Yo encantada de responder las preguntas. Ha influenciado en ellos porque ha sido una inspiración, dado que es uno de los poetas y escritores más importantes, no solamente del Perú, sino a nivel mundial. Entonces, para los escritores jóvenes es una referencia muy importante. En mi vida profesional influyó mucho y básicamente voy a resumirlo en una pequeña parte del poema de los Heraldos Negros, en la frase que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como si fueran el odio de Dios. Quizás he variado un poco la última parte, pero este mensaje transmite, hay momentos y circunstancias en la vida que para nosotros es difícil. A veces uno dice cómo superar. Por ejemplo, en mi caso fue estudiar y trabajar a la vez. ¿Dónde fue el momento complicado? Cuando venía el examen parcial, los finales, pero ahí apliqué el valor que aprendí, que fue la perseverancia. En su personaje principal, que fue el señor Luis Urquizo, pues era una persona que estaba padeciendo el tema de lo que era demencia, pero fue muy marginado y discriminado por todos los pobladores. Adicional a ello, esta narrativa o el contexto se dio en un pueblo muy recóndito, donde había un tema de discriminación y, como él menciona, ¿no? Había demasiado discriminación, y el tema de la educación básicamente menciona, ¿no? Que el estar alejado no hay mucho acceso, ¿no? Entonces nos habla de pueblos marginados, como él, por ejemplo. Él vivió en un pueblo también alejado. Él tuvo que salir de su pueblo para poder estudiar. Entonces nos habla en Cainas específicamente de la marginación que padecen pueblos que sean del norte o pueblos de la sierra. En conclusión, en el cuento Los Cainas se nos presenta el personaje de Luis Urquizo, un personaje brutal y demente. A lo largo de esta historia se nos presenta con un comportamiento agresivo. Esto nos da a entender a la violencia que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Y nos invita a reflexionar sobre cómo tomar métodos para erradicar la violencia y establecer relaciones más de igualdad y respeto.